La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, ¿qué tal? Semana grande en la cartelera con muchos estrenos potentes y tras la recuperación de la taquilla gracias a Del Revés 2, vuelve El terror, un lugar tranquilo, en este caso con una especie de precuela sobre el origen de este apocalipsis que protagoniza Lupita Nyong'o. El otro gran estreno comercial de la semana es Horizon, una saga americana, la primera parte del ambicioso western que dirige y protagoniza Kevin Costner. También llega otra película estrenada en Cannes, Kind of Kindness, lo último de Yorgos Lanthimos y Emma Stone, un tríptico muy loco sobre la obsesión y la dependencia. Y por supuesto tenemos cine español con Casa en Flames, con una maravillosa Emma Vilarassau y On the Go. En televisión, atención, que nos ha visitado toda una estrella de Hollywood, Eva Longoria. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. En un país pionero en aprobar el matrimonio igualitario, pero donde hay alcaldesas que consideran todavía la identidad sexual una enfermedad como el ELA, la ficción sigue siendo necesaria para representar a toda la sociedad española. Los datos del informe ODA, que analiza cómo y cuánto se representa a colectivos como la comunidad queer, la comunidad racializada o la comunidad con diversidad funcional, no son demasiado felices y demuestran que, como el país, en el cine también hay polarización y homogeneidad en el retrato de aquellos cuerpos que no se ajustan a lo heteronormativo y blanco. Los personajes queer se siguen concentrando en muy pocas producciones, 4 películas y 11 series, mientras que en el resto ni rastro, y sus tramas muchas veces no tienen ni recorrido propio. En esta semana del orgullo reivindicativo queremos insistir en la importancia de contarnos y contarnos bien, con distintas miradas, perspectivas, porque el estereotipo, ese de la promiscuidad al que aludía el cartel del alcalde Almeida en Madrid, o el del tacón, no es que sea falso, es que simplemente es incompleto. Por eso queremos más películas que reflejen la normalidad que existe en la sociedad española y que se represente bien, porque estigmatizar a un colectivo en el cine acaba generando que las alcaldesas de turno digan las barbaridades que esta semana hemos escuchado en Valencia, o que los delitos de odio, lejos de decrecer, continúen con impunidad, como ese grito de maricón que todavía algunos usan como insulto. It's so confusing sometimes to be a girl. It's so confusing sometimes to be a girl. How do you feel being a girl? How do you feel being a girl? And I don't know, I'm just a girl. Yeah, I don't know if you like me. Sometimes I think you might hate me. Sometimes I think. Pues empezamos una semana más del cine en la SER. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Muy preparados. Ya prestos y dispuestos para lo que viene. Lo que venga. A Kevin. Bueno, es el día Kevin Costner, es la semana Kevin Costner, pero antes tenemos que hablar de alienígenas y extraterrestres. Vale, Elio Castro, que lo sabes perdono. que durante mucho tiempo fueron los villanos de toda ficción o todo blockbuster en Estados Unidos que se premiase. Pues han vuelto los aliens. ¿Qué te Anda. parece esto? No, me parece muy bien. Nunca nos abandonaron. No. Como diría Iker Jiménez, Sí. nunca se fueron. Bueno, vamos a empezar hablando de Un lugar tranquilo, día 1. Es la precuela de esta saga creada por el actor y director John Krasinski sobre el fin del mundo. En ellas, en las anteriores, había una invasión alienígena, pero nada sabíamos sobre su origen. Por eso, en esta nueva entrega, que ahora dirige Michael Sarnowski, el de Amigos Imaginarios, vamos a conocer el inicio de todo esto, también gracias al personaje de la actriz Lupita Nyong'o, que en la ciudad de Nueva York trata de sobrevivir a esa invasión. Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad. Nos han dejado solos.
Bueno, pues las dos primeras entregas es cierto que tuvieron éxito de público y de crítica. Este es uno de los grandes estrenos del verano, quitando la animación. No sé cómo le ha sentado, José, tú que la has visto, este salto atrás en el tiempo a la saga de Krasinski. Pues contra todo pronóstico lo ha sentado bien. Yo no tenía muchas esperanzas porque, claro, tenían un universo tan creado a través, también un universo con unos personajes, esa familia del propio John Krasinski, sus hijos, Emily Blunt. En la segunda estaba Cillian Murphy, en un entorno rural, que viajar en el tiempo con esta especie de tercera parte precuela hacia atrás a la ciudad, ¿no? Y cambiar el escenario a una ciudad como Nueva York, pues yo iba con, pues un poco receloso, ¿no? A ver qué nos va a presentar este universo, conociendo la fórmula, porque realmente es una peli con una fórmula muy sencilla, que es huir, huir, huir y no hacer ruido. Y no porque, hablar, claro, no hablar, y no hacer ruido. Entonces sí que es interesante porque al principio en la presentación de la historia, que como dices la protagoniza Lupita Nyong'o, que está fantástica porque es una actriz que tiene también esta cara, esta expresión, esos ojos, ¿no? Que lo expresan todo con la mirada. Es una escritora, una poeta gravemente enferma, su padre trabajaba en un club de jazz y bueno, van al teatro en una excursión desde el hospital, ¿no? Desde un centro médico, y ahí es cuando la invasión, los meteoritos, y se desata el caos en la ciudad de Nueva York, y a partir de ahí comienza lo de siempre, ¿no? Esa huida, esa aventura, pero aquí sí que hay una parte interesante que es descubrir un poco cómo funcionan estas criaturas y estos monstruos, o sea, qué los atrae, que no quieren el agua, no huelen, no ven, pero oyen todo, ¿no? Y sí que hay momentos... El sonido. Claro, y dentro de eso, que podría ser una sucesión, que sería el cliché o la típica película de terror suspense, persecución, persecución, susto, susto, monstruo, monstruo, sí que encuentran espacios para la intimidad con un personaje secundario, que es el de Joseph Quinn, que está muy bien, que es un estudiante de Derecho británico, y encuentran momentos de intimidad para saber de sus vidas, cómo ha sido sus vidas, qué buscan, qué no buscan. Ella está en una fase casi terminal, lo que eso cambia un poco, le da un poco un toque sentimentaloide a la película, pero a mí me sigue funcionando. Luego tiene imágenes, la capacidad de crear imágenes bastante poderosas. Hay una persecución por el metro de Londres inundado de un bicho contra ellos dos que acaba saliendo a una iglesia que es espectacular, y luego esta peli también se sustenta mucho en el diseño de producción, que este Nueva York devastado. Michael Bay es el productor, o sea, es alguien que tiene experiencia en apocalipsis y devastar cosas, además de John Krasinski, que en este caso da un paso atrás, está de productor, y Michael Sarnowski, que es el que dirigió también Peak, la peli de Nicolas Cage, que vimos hace unos años, y luego el diseño de sonido, tanto el de producción como el de sonido, es impecable, y sí que te mete en esa sensación de estar en el cine en silencio, porque si tú haces un ruido en el cine tienes la impresión de que también va a pasar algo. Pueden venir los alienígenas. Sí, no, que la primera era muy original el planteamiento y además muy bien aprovechados los recursos. Un poco mierda para la radio porque no se puede usar el exactamente, sonido. Nosotros no teníamos... Dímelo a mí, haciendo un reportaje sin sonido. Pero te acercaba mucho a los orígenes propios del cine, ¿no? Al cine mudo, de cómo crear tensión con las imágenes, de cómo enganchar al espectador con pocos diálogos. Era una propuesta, ya digo, muy, muy original, muy aterradora, y yo creo que la segunda parte también funcionó bastante bien, bastante correctamente. Bueno, vamos a ver. Pues conserva todo eso. Yo echo de menos a la familia porque sí que había una vinculación emocional, pero sí que me sorprende el arco narrativo y que estén pendientes de que tú sientas algo por esos personajes para que te importe el desarrollo de la película. Pues es curioso porque hay otra película de extraterrestres, y lo decíamos antes, que los extraterrestres han sido el enemigo que la ficción ha utilizado para cohesionar un país, como decía Noam Chomsky, cohesionar al país estadounidense con el enemigo exterior. Primero fueron los extraterrestres, luego los comunistas, pero ahora han vuelto a ser los extraterrestres. En este caso es una película española, Invasión, de David Martín Porras, y en ella vemos cómo unos alienígenas someten al planeta Tierra creando dos bandos, con sus prisioneros y sus refugiados, y en medio de todo esto una pareja de científicos que deberá aprender de un extraterrestre para buscar una solución a todo este caos. Claudia Salas, Álvaro Rico o María Danez son los protagonistas. El 23 de junio del año 2045 empezó la invasión. La noche del solsticio, la más corta del año, se convirtió en la más larga para la humanidad. Esta es la historia de los que lucharon para que volviera a salir el sol. El cine en la SER con Pepa Blanes.
No sabíamos si poner la banda sonora de Bailando con Lobos o a Lolita, pero hemos preferido por la épica, más que por... Sí, ¿no? ¿Te parece bien? Me parece bien. No, y además que la banda sonora de Horizon no está disponible, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, una protesta. Una de las pocas protestas a Kevin. Tú, en vez de una carta de amor como Lolita, tú vas a hacer una carta de protesta a Kevin Costner. Pues sí, es que vuelve Kevin Costner como actor, como director, a adentrarse en el western, ese género, ese mito fundacional de América, iba a decir América Latina, ¿no? Ahora estamos en plena revisión quizá de todo ello y es verdad que sorprende la vuelta de Kevin Costner. Hemos visto varios western que reactualizan el género, pero el actor y director se centra en contarnos aquellos tiempos de los pioneros, de los migrantes, también de muchas mujeres que quisieron conquistar la tierra prometida y el sueño americano. Este es mi viaje. Es difícil, pero me siento afortunado de formar parte de este negocio. Es parte de mi viaje, de la lucha. Pero ya no me preocupa más el capítulo 1. Está ahí fuera. Hice lo que pude. ¿Quién sabe? Hice lo mejor que sé. Ya está hecho. Y también haré lo mejor que sepa con el resto. Y eso es todo lo que podemos hacer. He tenido buena suerte en mi vida y he adquirido algunas cosas, terrenos, algunas casas que son valiosas e importantes para mi vida. Pero no necesito 4 casas, así que arriesgaré esas casas para hacer mis películas. Ojalá no lo hubiera hecho porque quiero dejar esas casas a mis hijos, pero mis hijos tendrán que vivir su propia vida. Y si no se me da mal, quizá aún tengan esas 4 casas. Y si no sale bien, pues les diré que tienen que vivir sus propias vidas. Yo he vivido la mía y estoy muy feliz. Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor. Un lugar que podría ver con mis ojos. Lo arriesgaban todo para ir a este lugar que ni siquiera tenía nombre. Era solo una especie de mito, y realmente era un mito. Ven a este lugar, hay 90 millones de búfalos. Ven a este lugar, nunca verás un edificio. Era cierto. Tenías Europa, África, Oriente Medio, donde comenzó la civilización y había edificios grandes, e ibas a Estados Unidos y no había nada ahí. Así que la idea de ese horizonte que estaba frente a la gente era un mito. La gente trató de explicárselo a otras personas. Puedes ir a este lugar y si eres lo suficientemente fuerte, ingenioso y rudo, puedes labrarte una vida. La película es un viaje, no es una película argumental, y los nativos americanos están representados. Yo no siento la necesidad de hacerlo, de tratar de equilibrar la historia. Quiero decir, mucha gente decía que Bailando con Lobos era una historia de nativos americanos, y les dije, no lo era. Era una historia sobre mí. Era la historia de un soldado de caballería que acababa de salir hacia el oeste. La diferencia eran las personas a las que se enfrentaba. Intenté que pareciera gente real, por eso parecía que era su historia. No soy la persona que tiene que representar bien a los nativos americanos, a los afroamericanos o a cualquiera. Solo intento hacerlo lo más real posible. Eso es lo que me atrae de las películas del oeste, que hay que crear la arquitectura correcta del espacio. Tendemos a pensar que los westerns son simples. No son sencillos, son complicados. Vivir en París y Los Ángeles, eso es sencillo. No es que no tengas problemas. La gente tiene problemas en cada década, en cada siglo, pero el oeste era terriblemente complicado. Había personas que no compartían el idioma, que estaban en desacuerdo entre sí. Había armas, no había ninguna ley. Intenta vivir en ese tipo de entorno y verás que no es simple. Así es que cuando Hollywood hace westerns sencillos, no me atraen. Necesitan tener un nivel de complicación como para que algo esté en juego. Es difícil escribir un buen western. No sé si escribí uno bueno, pero tiene compasión y humor e incluye a las mujeres como los personajes principales de la película. Por supuesto que hay tiroteos por los que los westerns son conocidos. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos es cuando podemos crear momentos que nunca, jamás olvidaremos. Is when we can create moments that we'll never ever forget. Los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir. Lo que construyáis, lo quemarán. All I can say is
Todo lo que puedo decir es que es en lo que creo. Creo que cuando las luces se apagan y estamos en una sala de cine, puede suceder algo mágico. Se puede abrir la cortina. ¿Recordáis la cortina? ¿Vuestro cine ya no tiene telón? No lo tenemos. Y en Estados Unidos ya no conozco ninguna sala que tenga cortinas. Y cuando era niño me encantaba eso. Así que parte de la razón por la que quería hacer 1, 2, 3 y 4 era hacerlo para mí. Porque sé lo que es estar sentado entre el público y con el telón abierto cuando algo mágico va a suceder y una historia nos va a transportar, nos va a llevar a algún lugar. Y muy pronto tendremos que salir del cine, no antes de 3 horas. Nos quedaremos ahí 3 horas juntos. El actor presentaba esta primera parte en Cannes, en el Festival de Cannes. Son 4 partes, está rodando las últimas 2. La segunda la veremos a finales de agosto. Y en esta, pues Sienna Miller, Sam Worthington o Jena Malone y el propio hijo de Kevin Costner son los protagonistas de esta parte, donde un grupo de colonos son atacados por los nativos americanos en medio del desierto. En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti. Tal vez deberías tenerlo en cuenta. ¿Tú crees? Bueno, pues Kevin Costner ya hizo un western, Bailando con Lobos, maravilloso, que además gustó mucho a la comunidad Osage, que participó con Scorsese. También hizo otros con mejor o menor suerte, Open Range y Mensajero del Futuro, y últimamente ha protagonizado el gran western televisivo que es la serie Yellowstone. Helio Castro. Y como actor, pues le vimos en Wyatt Earp, en Silverado, o sea que realmente le mola el western, El Mensajero del Futuro era un western futurista, o sea, pero un western. Pero era, y además, muy malo. Sí, y desproporcionado de duración y de metraje como todo lo que hace Kevin Costner. De hecho, fue su primer, no sé si fue su primera o su segunda ruina, sí, Waterworld fue antes. También fue antes, y a mí es que de mi boca no va a salir nada malo contra Kevin Costner. De la mía tampoco. Contra su película igual un poquito, contra él no, me pareció el hombre... Sí, no, y además, o sea, la película tiene... A mí hay cosas que me gustan mucho de la película, o sea, me parece desmesurada, me parece un proyecto suicida, me parece que tiene algo de romántica locura. Entonces, la primera parte que vimos ahí, que vi esta semana, son 3 horas que aparecen personajes, aparecen situaciones, aparecen historias que imagino que se irán desarrollando pues en los otros capítulos que le quedan. Hay momentos que a mí me parecen maravillosos, como es el ataque de los indios apaches a ese poblado de colonos. Me parece que es Pepa mueve la cabeza como diciendo te voy a rebatir. En este momento descolonizador es un tanto racista. No, pero mira, me parece que es... Y hay escenas en que nos sitúan también con la actualidad, es decir... ese mensaje de decir, pase lo que pase, van a venir colonos, van a venir inmigrantes, bueno, pues está ahí, ¿no? Está ahí, es decir, por mucho que se opongan muchos, va a ir allí, van a estar allí. Me encanta que le saques un mensaje izquierdista a Horizon, maravilla. Sí, entonces me parece que hay otras cosas que son un poco, puede ser disparatadas, pero a mí las películas del oeste siempre me gustan, siempre me entretienen, pasan cosas y, en fin, yo estoy deseando ver la segunda parte. O sea que yo prefiero 1000 veces un Horizon de 3 horas de Kevin Costner con indios, con vaqueros, con la narrativa habitual del cine, que películas de superhéroes de Marvel. Ya está. Ya está, muy bien, ya lo he dicho. Se tenía que decir y se dijo. Pues me alegro que tengas ese punto entusiasta porque vas a hacer los reportajes de todas las partes. Ya está decidido, los oyentes son testigas. Lo cierto es que hay cosas, estoy contigo, hay cosas que me interesan de este western. A mí me dejó un poco picueta, por usar esta palabra, alicantina, esa escena, porque claro, estábamos viendo una serie de transmutación
connotaciones del género, donde se intenta cambiar la imagen de los nativos americanos, ¿no? Y aquí, en una de las primeras escenas de violencia, con una violencia desmedida y sin saber por qué, atacan a los colonos blancos que vienen, unos de Europa, unos de más allá, unos de más acá. Entonces, claro, con esa violencia y con esa... Claro, es como, ostras, o sea, no ha entendido nada Kevin Costner. No, también hay un ataque al poblado de los apaches por parte de blancos que quieren cobrarse su recompensa. Es decir, que me parece que están... Las cosas se muestran tal y como eran. Es cierto que luego él en rueda de prensa sí que explicaba, ¿no? Y de hecho... porque varios periodistas y además periodistas afroamericanos le preguntaban a Kevin Costner por la diversidad, ¿no? Y él hablaba de que precisamente él quería hablar de la diversidad y que en cada una de las partes está centrada en... O sea, creo que es difícil hacer una crítica de una primera parte porque creo que lo que él quiere dar es una visión global de lo que era ese momento después de la Guerra Civil Americana en el salvaje oeste, ¿no? Que en esta película sí es salvaje de verdad. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, claro, es cierto que dijo que creo que era la parte 3 o 4 la que estaba dedicada a esas comunidades de nativos que vivían en esas zonas. Quizá ahí la perspectiva sea otra, ¿no? Pero es verdad que viendo solo una primera parte da la sensación de que es enmendar la plana a todos los intentos, entre ellos el de Scorsese, el de Kelly Reichardt, ¿no? Que han venido en estos últimos años, el de Chloe Zhao, que también de mirar de otra manera a los nativos americanos. Sí me gusta la idea de que sean mujeres las que tienen que sobrevivir, ¿no? Porque él hablaba de una cosa que además me parecía curiosa, que estaba en el corto de Almodóvar, que era la intimidad de los vaqueros, de qué hacer cuando tú, o sea, qué pasa cuando acaba la pelea, ¿no? Tienes que hacer la cama, tienes que recoger la mesa, y eso nunca aparecía en un western y que él quería mostrarlo aquí. Entonces me parece que es interesante, pero creo que hay cosas que me chocan mucho, sobre todo esa representación, que esperemos enmiende en la tercera y cuarta, que tú nos contarás alegremente. O sea presto y dispuesto, vamos. Pero Kevin Costner es la gran estrella, o sea, lo de Cannes a mí es que me parece que tiene ese punto de entrañable de decir, hago algo a contracorriente, algo que yo recuerdo cuando era espectador, de pasarme por el cine, de estar 3 horas embobado mirando una pantalla, creyéndome todas las historias que me cuentan, intentar recuperar eso ya cuando los tiempos son otros y la gente mira las películas que en el portátil o en el teléfono móvil, me parece que tiene un acto muy romántico y de mucho cariño y mucho amor al cine. De hecho, él hizo una defensa muy férrea del cine en salas, ¿no? De la magia del cine, de que cuando era adolescente recordaba todavía la cortina, el telón de los cines, y le decía a los periodistas, vosotros ya no veis ese telón en las salas de cine. Mi curiosidad también es ver, está rodada la segunda parte, que tiene fecha de estreno, si la tercera y la cuarta van a ver la luz o no. Cabe la posibilidad, en teoría está planificado un rodaje y demás, pero hay que ver, los resultados, cómo funciona en taquilla. Estamos en una situación muy delicada, tanto en Estados Unidos como en España, en otros mercados europeos. Es una peli con una duración compleja, es un western, que a ver qué gente en verano va al cine, qué apuesta hace la propia Warner en salas de cine, en cuántas salas se va a estrenar esta película, con lo cual creo que la apuesta se inserta un poco también dentro de esta épica que vivimos en Cannes con Francis Ford Coppola, de saco mi proyecto, para mi eso soñado. Ha servido Cannes, porque Francis Ford Coppola, gracias a Cannes y a lo que se habló la película, tiene distribución. No sabemos si esa película sin pasar por Cannes tendría. Y Kevin Costner, quizá el hecho de estar en unos festivales pues también ayude a que la tercera y la cuarta parte puedan llegar, o sea, quiero decir... O luego no salgan los números, es decir, que es una figura increíble y que al final, bueno, le digan, vale, la distribuimos tal, lo sacamos adelante, tú has empeñado tus casas, o sea, que me parece interesante ver por dónde va esto y qué resultados tiene, siendo un empeño personal de él, y la dificultad también un poco admitirlo de vender un western en 4 partes, como una saga de western, algo a lo que no estamos acostumbrados y de estas dimensiones. Y luego es interesante porque, igual que mencionaba José Coppola, Megalópolis y Horizon tienen algo en común, y es que están reflexionando sobre la América actual. O sea, Fremont no es tonto, y hay veces que las películas de Cannes dialogan sobre una cuestión política, y es la cuestión de la política americana actual. Este Cannes estaba todo centrado en la política americana, y yo creo que Horizon sí que habla de muchos desafíos que tiene Estados Unidos hoy. Decías lo de la emigración, la convivencia, la violencia, que son temas que estaban en la fundación del país y que siguen hoy en día y que estarán y que han estado en los debates electorales
electorales y seguirán estando. Bueno, pues vamos a cambiar porque también llega otra de las películas que vimos en el Festival de Cannes, Kind of Kindness, lo nuevo del griego Yorgos Lanthimos, que vuelve con el guionista con el que empezó en películas como Canino o Alps a contarnos una historia de crueldad. En realidad son 3 historias con personajes diferentes, pero con los mismos actores que interpretan cada uno de los papeles, y todas tienen en común una reflexión sobre la condición humana. Tenemos a un hombre atrapado en la voluntad de su jefe, a un policía que cree que su mujer es otra persona y a una chica obsesionada con encontrar al Mesías. Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro. Hola. Te quiero. Esto no es amor. Me pidió que me la follara con el uniforme puesto y luego me pegó. Fuerte. Pues de nuevo Emma Stone es una de las protagonistas junto a Jesse Plemons, que ganó el premio en Cannes a Mejor Actor, también Willem Dafoe, Margaret Qualley o una breve aparición de la estrella de Euphoria Hunter Schafer. Stone, que venía de ganar el Oscar por Pobres criaturas, también de Lanthimos, hablaba de lo que supone trabajar con este director que usa el humor negro y que crea personajes muy diferentes a los que suele crear Hollywood. La sensación más grande que tengo ahora es la de una comodidad extrema. Siento que puedo hacer cualquier cosa con él porque hemos trabajado juntos muchas veces y confío en él más que en cualquier otro director. Y he tenido la suerte de trabajar con grandes directores, pero tenemos algo que no puedo explicar y estoy muy agradecida por ello. Así que sí, tiene sentido para mí. It just makes sense to me. You know, in working with Yorgos, we really don't discuss, like he was saying, intellectually what's happening. Al trabajar con Yorgos realmente no discutimos intelectualmente lo que sucede porque está muy orientado a lo físico. Y le encanta bailar, obviamente. Y a mí también me encanta bailar. Hablamos extensamente sobre la forma en que caminaba y se movía, no sobre lo que pasa bajo la superficie. Esa es mi parte. Gran parte de mi relación, al menos con el cuerpo en sus películas, es que es una especie de personalización física, una sensación interior todo el tiempo. Esa expresión ocurre a través del cuerpo, incluso cuando es violenta o sexual o lo que sea que pueda suceder. Por eso me siento muy cómoda y feliz de hacerlo. That's my understanding of it and why I feel very, comfortable and happy to be. Well, I mean, I am a feminist. Soy feminista, ya sea activismo o no. Eso es lo que tiene sentido para mí. Solo son historias que me parecen interesantes como actriz. No soy realmente el tipo de actriz que necesita hacer una película porque tenga un mensaje en particular. Sino, si los personajes me parecen interesantes, los mundos son interesantes y es algo que quiera explorar. Soy feminista y me gusta trabajar con Yorgos Lanthimos, así que supongo que eso es activismo. And I like working with Yorgos Lanthimos. So, I guess that's activism. Bueno, pues esa es la respuesta de la pregunta de María Guerra, Elio Castro. La famosa pregunta de María Guerra. La famosa pregunta. La polémica pregunta. Y la famosa respuesta. ¿Qué hay de su agria polémica? No, pues esto sería igual. Bueno, en esa rueda de prensa, Lanthimos confiaba también a Luis Buñuel toda su inventiva. Decía que el español es siempre una referencia para él, pero también ha partido de otras inspiraciones para este tríptico. I think my first inspiration was reading Caligula. Mi primera inspiración fue leyendo Calígula y pensar cómo un hombre puede tener tanto poder sobre otras personas con las que entra en contacto. Y empecé a imaginarme en nuestro mundo contemporáneo a alguien que tuviera un control total sobre otra persona. Por ejemplo, a qué hora se despierta, qué come, si puede casarse, tener relaciones sexuales, tener un accidente, morir, todas esas cosas. All of these things. My work and other people's work probably. Mi trabajo y el de otras personas probablemente sea un reflejo del mundo. Como director solo tratas de hacerlo de la mejor manera posible. A veces es difícil explicar las decisiones que tomas. Es un trabajo colectivo y te inspiran otras personas, te llevan más lejos. Pero sí, hay una reflexión del mundo, de un mundo extraño, loco y triste muchas veces. También ridículo y divertido, como en la película. Eso tiene que ser parte de lo que hacemos. Again, that needs to be part of
what we make. I've been very fortunate to have been making the films that I want to make. He tenido mucha suerte de hacer las películas que quiero hacer durante todo este tiempo. Desde mi época de películas griegas que no tenían casi presupuesto y trabajaba con amigos dispuestos a ofrecer todo lo posible para hacerlas, he pasado a películas en inglés para poder acceder a más dinero y medios con películas que funcionan. Y no tengo intención de hacer películas grandes o pequeñas. Se trata de lograr lo que necesita la película. Esta es mucho más pequeña que Pobres criaturas. La próxima incluso será más pequeña si es necesario, y si requiere mayor escala, trataremos de lograrlo. Pero lo importante es tener libertad creativa y volver a trabajar con personas en las que confías y aprecias. Y eso es lo que hemos estado intentando mantener, y hasta ahora hemos tenido mucha suerte de poder hacerlo. And that's what we've been trying to sustain, and so far we've been very fortunate to be able to do that. Bueno, pues Lanthimos deja ese ojo de pez de las dos últimas producciones, también la grandiosidad de esos últimos trabajos, pero mantiene el inglés, las estrellas y el tono depurado en esta película. Es un tríptico. José, ¿qué te ha parecido? Es desigual, es irregular, no es la mejor película de Lanthimos. Tengo sensaciones encontradas porque realmente la peli es un poco aburrida, casi hubiera funcionado, lo siento, pero mejor como una miniserie, con las 3 historias de 50 minutos, porque la peli también se va casi a 3 horas y tienen ese nexo común. Podría haber sido tragedias griegas duraban mucho. Efectivamente. Y luego hay algo que siempre me atrae, ¿no? Que siempre estoy como viéndolo y me quedo enganchado o expectante, incluso en historias que son más aburridas. Para mí, por ejemplo, la segunda y la tercera me funcionan peor, de forma más aburrida, o no entro tanto en la historia. La primera me gusta mucho, al final es una reflexión sobre la sumisión, sobre la obsesión, sobre la dependencia, sobre el control, sobre todo lo tóxico que puede tener cualquier relación de poder a distintos niveles. Me hace mucha gracia la del jefe y el empleado, porque Jesse Plemons, que está fantástico en este papel y en las 3 historias con William Dafoe, sí que hay algo que también entra mucho más en la comedia más negra, que en la segunda, que se vuelve quizá más cruel, ¿no? Más descarnada, y la tercera que se pierde un poco con la religión y el Mesías y Emma Stone. Es desigual, es irregular. Creo que no es su gran película de las que ha hecho hasta ahora, pero sí que sigue teniendo cosas interesantes, y que vuelve a colaborar con el guionista griego con el que trabajó previamente a su desembarco más oficial en Hollywood. Sí que le da cosas interesantes. Para mí yo creo que ahí está el problema, sí. Porque colaboras con un primer guionista pero al final haces una producción americana. Y entonces, para mí ahí es donde la película pierde el sentido, porque al hacerla americana usas estrellas que evidentemente ya parecen estrellas. El Ciervo y Langosta también. No, pero el Ciervo y Langosta había una suntuosidad y no había ese humor. O sea, era otra cosa. Ya, pero que también tenía estrellas. Claro, pero el Ciervo era otra cosa distinta, era una tragedia, era mucho más tragedia griega. Aquí haces una comedia negra donde todo es depurado, pero a la vez quieres ser realista, y donde tú la vendes como la vuelta a los inicios de Canino. Entonces creo que el choque está en que no es una vuelta a los inicios, porque no está esa mirada, está la mirada sádica, está la mirada cruel, y es verdad que en Canino o en Alps había cierto humor, pero era otra forma de hacer el humor. Aquí es una comedia hollywoodiana, o sea, aquí es una película hecha para Hollywood. Y entonces, aunque él siempre mantenga su tono, sí que creo que hay cosas como que las acaba, o sea, a mí no me pareció tan bestia como las primeras, a mí tampoco. Donde hay donde la crueldad es muchísimo mayor. Quizá por la forma, porque no tener dinero para hacer esas producciones te entrega a una realidad mucho mayor. Aquí, claro, el tono depurado, que es fantástica, la fotografía, las casas, toda esa suburbia americana, el hecho de que sean estrellas y de que al final hay pequeños detalles que son los que me sacan, ¿no? Como que Emma Stone de repente baile, porque sí. O sea, no tiene ningún sentido con el tono que tú has querido dar en otros momentos. Entonces, y con todo y con eso son 30 segundos al final. Sí, pero, o sea, es lo más chulo del tráiler, claro, pero no sale casi nada. Pero claro, es como si todo lo que tú has querido explorar, o sea, todo lo que tú has querido explorar sobre el cuerpo, sobre la obsesión por no beber agua, por no comer nada, sobre la idea de seguir a un Mesías, del poder, de hasta qué punto eres capaz de vender tu alma por un puesto de trabajo, por una casa más grande. Todo eso, que me parecen discusiones totalmente fascinantes que vienen de la mitología griega y de la tragedia y de las comedias griegas, me parece que al final, con ese tipo de cosas, que son concesiones evidentemente para un espectador más amplio, creo que al final es lo que rompe el que
al final no entiendo la reflexión que me estás haciendo, porque te estás riendo de una cosa que al principio no estaba, ¿no? Es como si ese broche final de cada una de las historias rompiera toda la propuesta que inicia en ellas, ¿no? Entonces, a mí, que entro mucho en todas las historias, el final acaba sacándome, en todas ellas, además. Sí, y con todo y con eso no creo que sea algo hecho como muy para Hollywood. Creo que es la propia dinámica de ser ya un autor instalado en la dinámica propia de Hollywood. Es decir, por ejemplo, Pobres Criaturas es algo como más hecho para Hollywood, para una carrera de premios, desafiando un poco... Siendo siempre revolucionario para total, lo que es Hollywood, es. Oye, no, y aquí esta, no... Y esta peli, lo de César al César. Total, y esta peli me parece que tiene un difícil encaje, hablando otra vez un poco de la taquilla, en cómo encajar esta cosa tan extraña con 3 historias separadas, pero conectadas, pero autónomas, que funcionan de forma independiente, que sí, que tiene un plantel de estrellas fantástico y que están todas muy bien, pero me parece una peli de 3 horas extraña. No es la favorita, no es Pobres Criaturas, a nivel de un poco más masticado lo que te presentaba, ¿no? Es como mucho más árida. A diferencia de Kevin Costner, que lo menciono por si no hemos hablado mucho de él en el programa, a mí lo que pasa con Lanthimos es que me parece que en cada plano tiene que demostrar que ahí detrás hay un director, un señor, hay un actor, y que todo el público diga, ¡oh! ¡Qué plano más maravilloso ha hecho Lanthimos! Y aquí es qué gracioso soy. Es un poco... Cosa que Kevin Costner lo tiene absolutamente superado. Exactamente. Nos quedamos con Kevin. Bueno, vamos al cine español. Casa en Flames, Casa en Llamas. Es una comedia que dirige Dani de la Orden, comedia dramática, y que nos lleva un fin de semana en una casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Una madre de familia divorciada se reencuentra con sus hijos y su ex en ese espacio idílico del Mediterráneo. Emma Vilarasau es la matriarca y el resto son Enrique Auquer, María Rodríguez Soto, Macarena García, Clara Segura i Alberto San Juan. No li has dit? Que no m'ha dit el què? Que la mama farà servir la seva part per pagar la residència de la iaia. Si la iaia anirà a una residència. Ai, Marta, a tu t'agrada el sushi, segur? Sí, me gusta muchísimo, sí. Gracias. Fotràs a la iaia a una residència, mama? Sí, David, estem aquí per això. La mama necessita els diners per pagar la residència. Esto es típico de la burguesía catalana, Marta. Un pastizal en patrimonio y unos duros en el banco. Toni, xapa la boca, sisplau. Mama. Provem d'encaixar en escenas boniques. No, nace sobre las ganas de hacer una película sobre una familia que se quiere mal, y sobre todo de hablar desde intentar destilar emocionalmente lo que le ocurre a una mujer, a esta madre, cuando se siente sola y siente que lo ha dado todo por una familia y que nadie se lo devuelve. Cuando lo leí, bueno, aparte de un regalo, pensé que era un personaje tan contradictorio, con tantas capas, con tantas cosas que enseñar, que tenía que ser una disfrutada como actriz, poderlo hacer. Y luego, que lo que explica la peli me gustaban todos los personajes, me gustaba que fuera tan coral, que no fuera típica peli de escenas de 2, de 2, de 2, de 3, de 2, de 2. Y bueno, que con Dani me entendí enseguida. Al principio me parece una persona... Creo que Dani tiene... Bueno, ahora parecería que le hago la pelota, pero me da igual. Creo que lleva el cine en las venas, porque realmente empezó súper joven, es muy joven y ha rodado ya muchas cosas. Y me gustó mucho verlo en los ensayos, que es como un niño grande, travieso, que juega, que se atreve, que disfruta. Y luego en rodaje también... pero estaba súper concentrado. Y yo creo que si tienes una base muy dramática, la comedia a mí me sale de una manera más cómoda. No sé por qué. Pero sí que había esta idea al inicio, ¿no? De que los dos tonos... o sea, Eduard tiene una frase, es decir, el tema es que los chistes no parecieran chistes. Y para mí eso es lo complicado. Y entonces a partir de ahí tienes que... jugarlo con la fotografía, con la dirección de actores, la elección de los actores también. Pero para mí era como, vale, la base dramática es importante, pero no me interesaba a mí hacer una película basada en el drama. Para eso, Pequeñas Mentiras sin Importancia fue como un referente en el sentido de... Vale, es una película muy dramática porque parte de una desgracia de un mejor amigo que se queda en coma, pero los amigos deciden ir a pasar el fin de semana en la costa francesa y tal. Y eso era muy, muy guay porque no perdía para el disfrute, incluso para las cosas más superficiales.
Bueno, pues Casa en Flames a mí me ha gustado mucho. A mí también. Me lo he pasado muy bien. Creo que es la peli más redonda de Dani de la Orden, que es un director y un autor muy prolífico y que ha hecho muchos tipos de comedias, incluso también ha hecho dramas deportivos, ¿no? Como 42 segundos, pero siempre ha ido probando diferentes historias, adaptaciones teatrales en algunos casos, y aquí creo que con el guión también de Eduard Solá, creo que se llama, creo que sí que consigue hacer toda es el guionista también de Hildegard. Sí, y de sus inicios. Creo que sí que consigue hacer toda la coreografía familiar de una comedia que tantas veces hemos visto en el cine italiano y francés, de gente que se va a la Toscana y acaba como el Rosario de la Aurora, o gente que se va a la costa francesa a beber vino y acaban fatal, familias, grupos de amigos, lo que sea. Y aquí me gusta mucho que se ría pues esta burguesía catalana de estos pijos en Cadaqués, acostumbrados a tener una casa de veraneo enorme, y de esta familia que está como en descomposición, y esa madre que se ha dedicado toda la vida a mantener a esa familia y los reúne en esa casa un poco como diciéndole, pidiendo un poco de caso, en el sentido de, oye, me habéis dejado, ahora me he separado de tu padre, mis hijos ya han volado, me siento súper sola, y creo que tiene mucho trasfondo, y luego el humor funciona muy bien, creo que está muy bien equilibrado, los personajes están muy bien definidos, hay gags maravillosos y el reparto está fantástico. Emma Vilar-Asau es increíble, por favor, que nos den este personajazo este año en una comedia española, con esa retranca, con todo lo que tiene y con ese trasfondo que tiene la película sobre esa figura. A mí me parece que todos los actores están estupendos, todos, y es muy difícil que en una película todos funcionen a la perfección. Es verdad que son todos bastante buenos, y me gusta sobre todo, yo creo que podría ser una película, el reverso cómico de 2 días con la familia de Marc Coll, que fue una película fantástica que diseccionaba esa burguesía catalana ya en sus horas bajas, ¿no? Y aquí lo hace desde una comedia, aunque también hay una mirada, me parece muy interesante, a la relación con las madres, ¿no? A el cómo ves a tu madre, aunque el personaje de la madre también tiene su lado oscuro, pero sí que muchas veces, ¿no?, a todo lo que da una madre por los hijos, a todo lo que da una madre por su exmarido, a los sacrificios de una mujer que encima es la heredera de la casa, de todo, ¿no?, y que todo el mundo se ha enriquecido o ha aprovechado de esa madre, y que después, cuando esa madre requiere atención, nadie va a verla o nadie va a ver a la abuela, ¿no? Me parece que encima hay un pozo muy, muy, muy interesante sobre el machismo de las propias familias y la propia sociedad, que me resulta muy enternecedor, ¿no? Y me resulta muy bonito que Dani de la Orden haya ahondado en ello. Y luego es que es divertidísimo esos prototipos de cada uno de la familia, ¿no? El hijo sensible que se tira por paracaídas, que quiere ser cantante bohemio, obviamente. Exactamente. Ese hombre, Alberto San Juan, que ahora va a terapia y se ha deconstruido, pero sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? O María Rodríguez Soto, una mujer que ha sido madre, se ha casado, pero no quiere a su familia, ¿no? Y quizá Macarena García y Clara Segura son las que están expectantes en esa familia postiza, diciendo qué es esto, ¿no? Y sin embargo entran muy bien en la historia, están muy bien escritos y narrados los personajes e insertados en toda esa dinámica. O sea que muy recomendable Casa en Flames. Otro curioso estreno español es On the Go, de Julia de Castro y María Giselle Rollo. Es una road movie que, a pesar de estar seleccionada en el Festival de Locarno hace un año, donde ganó una mención especial, no tiene distribución. Sus directoras, lejos de amedrentarse por ello, han decidido distribuirla por su cuenta. Es una historia sobre la decisión de si ser o no madre, o sea que las protagonistas deberían ver La Casa en Flames antes de decidir, sobre ser adicto a una aplicación de citas, o sobre creer o no en el amor, pero sobre todo sobre la amistad. Mucha música, muchos viajes y personajes, entre ellos el del actor Omar Ayuso. A ver, yo sé que toda esta cosa tuya de autosuficiencia, de independencia, esa máscara, en realidad yo creo que tú con 60 quieres estar acompañado. Maybe. Pero es que yo lo del amor y la pareja como que no lo acabo de ver, ¿eh? Porque la vida es así. Julia de Castro habla de esta road movie, de la gestación biológica y la de esta película. Nos parecía un poco incompatible intentar hacer una película y tener una hija o un hijo, y al final decidimos tener una película, ¿no? Y también es maternar el cine, ¿no? A esta edad. Quizá si tuviéramos 20 años sería otra película, por supuesto, probablemente otros temas, pero ahora está muy vinculada la gestación de la película con la gestación biológica, ¿no? O sea, nuestra vida es en movimiento, ¿no? O sea, yo sí pienso en la vida de mis amigas. Tengo una gran amiga, María Folguera, que escribió un libro maravilloso, se llama Hermana, donde hablando, ella me decía, es que siempre estás en movimiento, siempre estás en viaje. Yo creo que aquí las dos tenemos una vibración muy parecida, María y yo, ¿no? O sea, estamos en constante movimiento, y la película también, o sea, como que
que los personajes se entienden a sí mismos en movimiento, ¿no? Si estamos estancos, estamos parados, nos cuesta más, pero si estás en movimiento y en relación con otras personas, es como que te entiendes más porque te obligas a explicarte. Elio Castro. Pues bueno, ¿Serías de Road Movie con Omar Ayuso y Julia sí, de Castro? La verdad es que sí, ¿no? Sigue la estela de una película que es Corridas de Alegría, de Gonzalo García Pelayo. Ellas dicen que es la película que les ha influido muchísimo, que querían hacer una película como esa. Tienen presupuesto para lo que tienen, de una sola toma, de un solo, vamos, de que no podían hacer ni siquiera pues una segunda toma. Entonces toda esa locura de rodar rápido pues se transmite en la película, pero tiene mucha autenticidad, o sea, me parece que está muy bien, y luego tiene unos temas en los que reflexionan pues sobre un poco la esencia misma de ellos, de los personajes, de lo que quieren, de lo que desean, del amor, de las relaciones maternofiliales y paternofiliales, que también son muy, muy importantes, ¿no? Y eso, los personajes alocados que se van encontrando, las sirenas, la música, que es muy importante. El flamenco es genial, cómo está integrado. Sí, la visión del sur también, ¿no? Sí. Y la idealización un poco también. Y a mí este tipo de películas me gustan porque demuestran que el cine es posible hacerlo con muy pocos recursos, que lo único que tienes que tener es ganas, que tienes que tener improvisación y también un poquito de morro. Exactamente, sí. Y Julia de Castro lo tiene. Y un universo. Sí. Bueno, pues se estrena también el documental El amigo de todos, de José Antonio Quirós, ganador del Premio del Público en Gijón, que rastrea la figura de Auke Berpatis, un nazi que perteneció a las SS y que huyó a España después de la Segunda Guerra Mundial en Asturias. Un tipo muy camaleónico que fue el amigo de todos, que se mimetizó con mucha facilidad en todas las esferas de una España franquista que más tarde fue democrática y que no quería ver, pero sí oír y callar. Voy a presentarles ahora mismo a un caballero que en las últimas semanas ha ocupado las primeras páginas de los periódicos, ha aparecido en todos los boletines de noticias, de radio, televisión. Se llama Auke Berpatis Joustra, tiene 62 Y terminamos con otra recomendación interesante, es Saida, de la directora Nura Nisari, que cuenta la vida de una mujer iraní que vive en Australia y que encuentra refugio en un centro de acogida para mujeres maltratadas con su hija de 6 años. El régimen de visitas que la niña está obligada a cumplir con su padre aumentan la tensión día a día. No entiendo qué es lo que... Significa que Joseín puede ver a Mona, a solas, sin supervisión. Los sábados, mediodía. Así que le prohíben que la llame, pero esto sí lo aprueban. Sé que no es lo más idóneo, pero será mejor que cooperemos. ¿Hasta cuándo? Hasta la celebración del juicio. 2 meses. El cine en la SER con Pepa Blanes. No todos los días estamos tan encantados con una visita tan especial como Eva Longoria. Estamos de fiesta. Bueno, muchísimas gracias por acercarte a Gran Vía, a la cadena SER. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Me llamo Gala Scott. Ayer mi vida era perfecta. Al menos a mí me parecía que lo era. I wonder what Fred is. You should have been here by now. Your husband running a little late, huh? You friends of Fred? We're supposed to meet Fred here. Oh, you're the caterers. How much do I owe you? $15 million. Eres la protagonista y productora de Tierra de Mujeres, que es la nueva serie de Apple TV, y tenemos que decir que no te hemos puesto vino, pero en parte tequila. ¿Eres más de tequila o de vino? ¿Qué tipo de show es esto? Exactamente. Te pasas toda la serie bebiendo vino. Eso es maravilloso. Sí, ¿sabes qué? Es que yo tenía ganas de grabar en España. Y no sé por qué tenía en mi mente, yo quiero grabar en España, yo quiero filmar en España. Y le llamé a mi amigo Ramón Campos, que escribió esta serie, pero también Belve, Gran Hotel, Chicas de Cable, como me encanta su trabajo. Y le llamé y le dije que Ramón, quiero grabar en España, quiero hacer una serie en España, pero
en un sitio precioso, no sé, sobre el vino, no sé, como quiero disfrutar España, como no de trabajo, de disfrutar España. Y él encontró este libro, esta novela de Tierra de las Mujeres, y él me llamó y me dijo, ya tengo la serie. Y era sobre vino, como, wow, qué cool. Y ellos me dijeron, vamos a grabar en España. ¡Ay, qué bien! Me encanta Madrid. Bueno, no es Madrid, es más Barcelona. Ah, ok, me gusta Barcelona. Bueno, no es Barcelona, es Girona. Ay, me encanta Girona, porque los restaurantes de ahí son buenísimos. Sí. Bueno, no es Girona, es como Figueras. Y como, ¿dónde estamos grabando? O como, no me engañes, Ramón Campos. Sí, casi estábamos en Francia. Sí, ahí en la frontera, pero en un sitio con viñedos preciosos y me gusta. Yo quería hacer televisión que tú puedes escapar tu vida. Y ahora yo creo que televisión y cine también es muy apocalipto, el fin del mundo, me estresa, me da anxiety, como y yo no quería hacer algo, yo quería hacer algo más ligera y más que tú puedes ver la serie y dice, ay, mira, yo quiero ir allá. Y totalmente, eso pasa. Sí, o sea, eso pasa. Sí, es bonito. Lo has conseguido. Gracias. Yo quiero cultivar vino. Quieres trabajar en un viñedo. Sí. Quieres trabajar en el campo. Y además de ese atractivo, ¿no? De trabajar en España, ¿qué te interesaba cuando te plantea esta historia del personaje? Porque hay muchos elementos interesantes, ¿no? En tu personaje. Sí, me encanta mi personaje de Gala. Al principio, en el piloto y en el capítulo 1, ella es una persona muy diferente que el último capítulo. Y ella es un socialite de Nueva York, no hace muchas cosas, está muy cómoda en su vida y de volada tiene que ir de New York, tiene que salir de Nueva York con su mamá, que está loca, con su hija, que está enojada, y mi mamá dice, yo tengo una casa en España, pues vamos. Y llegamos y yo soy un pescado fuera del agua y no hablo bien español y la gente es raro y nadie está feliz a ver mi mamá, no entiendo. Hay muchos secretos. Me encanta el tono del show, es como muy parecido a Desperate Housewives, que es un dramedy, como drama y comedy. Me gusta este tono, me gusta cuando los genres están mezclados, sí. Y hay un romance también, pero me encantó que ella de principio, en el primer capítulo, tiene que buscar una manera proteger su familia, tiene que hacer cosas que nunca has hecho en su vida, tiene que buscar soluciones, como me gustan situaciones para un personaje que enfrenten como cosas muy duras y ella tiene que, pero de nada tiene que survive. ¿Cómo se dice survive? Sobrevivir, sí. Y además de todo eso que dices, cuando vas viendo la serie capítulo a capítulo, también hay una reflexión de las distintas generaciones de mujeres. Pues son 3 generaciones, abuela, madre, hija, de la incomunicación que hay entre ellas, de la forma de entenderse, de cómo ha cambiado también la forma en la que se juzga a las mujeres, desde la abuela hasta la hija. Todo eso también está, ¿no? Se puede... Sí, y también yo creo que las relaciones son al revés, como yo soy la mamá de mi mamá y mi hija es la mamá de yo y mi hija está cuidando a su abuela, como es como complicado y también yo soy la mamá de mi mamá porque ella tiene demencia y tengo que ayudarla un poquito más, pero no tenemos una buena relación y tampoco con mi hija y este camino durante la serie que buscar conexiones que no estaba con las 3 es muy divertido y me gustan estas escenas más cuando estamos los 3. Y también Carmen Maura es mi mamá, como wow, es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuando me dijeron Carmen Maura va a ser tu mamá, yo estaba temblando de nervios y llegué al set y yo tengo que hablar o actuar en español con Carmen Maura. No, yo estaba... Mamá, vamos de excursión a tu pueblo en España. ¿A la muga? Hey! Mom, what are you doing here? Girls trip. A mí no me digas nada, es cosa de tu madre. Pero ella es muy simpática, muy maja. Ella
me da muchos consejos. Y, ¿Ah, sí? Y cuando yo tenía texto complicado, porque o sea, obviamente español no es mi idioma. Pero hablas muy bien. Gracias. Hablas muy bien. Yo tenía que decir otro tractor. Y yo estaba ahí, otro tractor. Y Carmen me dijo, ¿qué estás diciendo? Y yo digo, otro tractor. Pero yo tampoco puedo decir esto, otro tractor. Ya, no, yo tampoco, otro tractor. No. Sí. Y ya, ¿por qué ella está diciendo esto? Tiene que cambiar la palabra. Ella no puede decir otro tractor. Yo no puedo decir otro. Y sí, pero ella estaba muy, muy maja en toda la serie. Trabajar con ella era un sueño. Es muy divertido porque también has aprendido gentuza, a decir gentuza. Te ríes. Espero que en Hollywood vayas diciendo por las calles gentuza todo el rato. O sea, es tu visión ahora mismo. Sí, no, muchas palabras. Mi dialect coach se llama Andrea, ella es de Madrid. Estaba conmigo en el set cada día y ella cuando terminamos a filmar, yo tengo que buscar. Ella me hizo todo el texto que yo no podía decir, todas las palabras. Junteza, detenernos, yo no podía decir detenernos, detenernos, ¿cómo se dice debt? ¿Rueda? No. Debt, como tengo que pagarte. Deuda. No podía decir. ¿Ves? Yo en inglés tampoco lo puedo decir. No, pero es un cuadro de todas las palabras que yo no podía decir. Oye, y eres productora, y esto es una cosa también interesante en tu carrera, que además de actriz has tomado las riendas de decidir qué se produce, qué quiero hacer, qué historias merece la pena contar. ¿En qué momento decides, tengo que dar un paso y yo también quiero producir cosas? No, desde el principio, cuando yo llegué a Hollywood, yo era producer, director en mi mente, más que actor. Y cuando llegué a Hollywood, yo trabajé con un production company, yo era un PA, yo era un assistant director, yo estaba trabajando en el set, en el equipo, atrás de la cámara, y me encantó. Y yo estaba en cargo del talento y yo estaba manejando como cosas así atrás de la cámara. Y me encantó decidir cosas, o controlar el proyecto. Me gusta esto. Y me callé en acting de nada. O sea, ok, voy a hacer esto. Y fíjate. Sí, pero yo usé Desperate Housewives de mi film school. Y yo estaba poniendo atención, yo era muy curiosa y yo estaba preguntando todas las preguntas. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué haces así? Porque filmamos en film, Desperate Housewives. Cambiamos muy tarde al digital. Y yo estaba haciendo la cámara con el film y yo siempre estaba preguntando preguntas que ellos seguro que se cansan de mí preguntando todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo sabía que yo quería dirigir. Yo no quería esperar una oportunidad o esperar a un hombre que me da una oportunidad. Y yo quería crear mis propias oportunidades. Y está bien eso también para marcar agenda, para dar historias latinas, de mujeres latinas, de mujeres que pueden ser lo que quieran ser, sin que importe que sean latinas, ¿no? Que es una cosa que creo que en Hollywood, no sé si está empezando a cambiar eso. Poquito. Todo el mundo piensa que Hollywood es muy progresivo, pero no es. Es como hay menos directoras ahora que antes, hay menos latinos en la pantalla, en cine y televisión que antes. Y yo creo que tenemos mucho trabajo y tenemos mucho talento. Eso es raro para mí, porque especialmente las mujeres tenemos mucho talento, solo no tenemos las mismas oportunidades de los hombres. Y no podemos, we can't fail, fallar, no podemos fallar. No, si no funciona. Pero los hombres sí pueden fallar, pueden tener otra oportunidad y por eso yo hice mi media company para dar oportunidades a la gente que normalmente no va a venir las oportunidades y tienen talento. Cuando yo hice Flaming Hot, cuando yo dirigí Flaming Hot, yo quería DOP, el cinematographer de Argentina, se llama Federico Cantini. Y el estudio estaba diciendo, bueno, él no hizo mucho y no hizo una película de este tamaño. Y yo no hice una película de este tamaño como
tenemos que probar otras personas, no puede agarrar el talento del mismo lista, como es muy aburrido, también él tiene talento, él puede hacer. Y yo me encantó Federico porque él tenía la misma pasión que yo tenía, que yo tengo que grabar esto contigo, yo tengo que hacer ese trabajo, y yo tenía esa pasión. Y los otros DOPs que yo estaba, que yo tenía reuniones con ellos, sentí que era la película chiquita entre sus grandes películas. Y yo no quería esto, yo quería alguien de mi equipo, alguien de mi pareja, como vamos juntos y vamos a hacer eso. Y por fin ellos me dejaron a dar el trabajo a Federico, y está tan bonita la película, sí. El año pasado justo hablábamos aquí en Madrid de esa película, charlamos, sí. Y decías no solo la importancia de la dirección y la producción de la película, sino de crear historias y relatos luminosos, en positivo, de la comunidad latina, como es esa película, y también esto, ¿no? Algo divertido, fresco, que no tenga esa connotación, esa mirada a lo mejor más estadounidense, ¿no? Hacia las historias latinas, que siempre es como más oscura. ¿Es eso también una misión como productora, no? Crear historias positivas, luminosas. Sí, o ponernos nuestra gente como héroes, como hicimos muchas cosas increíbles y quiero contar estas historias. Tenemos muchas historias. Yo puedo hacer feliz muchos biopics, porque hay mucha gente que quiero contar sus historias, como Million Miles Away con Michael Peña, era el astronaut mexicano-americano. Hay un abogado que se llama Gus García, era el primer mexicano que enfrentó el Supreme Court en Estados Unidos. Rita Hayworth era española. Sí, es cierto. Y no lo sabemos. Su papá de Sevilla. Pero nadie sabe que Rita Hayworth es Margarita con Cancino. Margarita. Y yo quiero contar su historia. Es como, hay muchas historias que tenemos en nuestras comunidades. Y tú además tienes también una actividad como activista, como filántropa. Creo de hecho que Jeff Bezos le ha dado un premio a tu fundación. Sí. ¿Qué proyectos tenéis? ¿Cuál es esa fundación para el emprendimiento de mujeres latinas? Bueno, ya tengo casi 15 años con el Eva Longoria Foundation y estamos ayudando y apoyando a las mujeres latinas con programas de educación y programas de entrepreneurship. Y con este grant vamos a hacer más programas, obviamente, pero también vamos a hacer 3 cosas. Programas de cultura para poner nuestra cultura en alta. También de la economía, como para tener economic mobility, que pueden construir su vida con economic wealth, que no tienen la oportunidad de hacer eso. Y eso tiene mucho que ver con educación y todo esto. Y también el político que tiene que votar, tiene que saber los issues en tu estado, no solo en el país de Estados Unidos, pero en tu estado y en tu comunidad, qué está pasando aquí, y vamos a dar información, porque las mujeres tienen que participar en el civic duty de votar, y estamos haciendo programas por eso, para voter education también. Eso es interesante, porque fíjate, ahora la Unión Europea quiere que los cantantes pidan a los jóvenes que voten, que vayan a votar, ¿no? Es como hay que conseguir que también los artistas se impliquen en pedir en pedir que voten. Luego ya veremos qué pasa. Sí, tu vota es tu voz, y especialmente los jóvenes piensan que mi voto no importa, como no voy a hacer una diferencia. Sí, y tienes que votar para tu familia, tienes que votar para tu comunidad, tienes que votar para este niño que no tiene healthcare, o no tiene inmigración, los papeles, o no tiene, como no solo tiene que votar para ti, por ti, tiene que votar para otra gente, para un mundo mejor.
Oye, ya has rodado en España. No sé si te ha gustado la experiencia tanto como para repetir, para buscar más directores. Siempre preguntamos por Almodóvar, pero bueno, no sé. Sí, pero hay muchos directores. Bueno, el director de esta serie, Carlos, es de un gallego de Galicia. Buenísimo, buenísimo. Y sí, hay mucha gente que quiero trabajar, sí. Y yo quiero repetir una temporada segunda, seguro, porque me disfruté tanto. Y sé que estarás harta. Vamos a dejarlo aquí, pero te vamos a hacer una última pregunta, porque claro, tenemos que preguntarte, ¿habrá regreso de Mujeres Desesperadas? Como un reboot. O reencuentro. Como el de Friends. De Friends, sí. No sé, este año es 20 años del premiere. Sí. Y yo quiero juntar con ellas, echo de menos mucho Gaby y Wisteria Lane, me encanta, pero no, Mark Cherry, el escritor, no quiere hacer un reboot, no quiere. Él siempre está diciendo que en esta época estábamos diciendo algo, ahora no sé qué estoy qué es el purpose, como qué voy a decir con los personajes, y hasta 20 años, sí, él estaba haciendo y diciendo cosas muy como groundbreaking, pero ahora es como, no, eso es normal. Pues Eva Longoria, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Que hayas aprendido gentuza, nos deja muy tranquilos. Y que vaya muy bien. Y nada, que enhorabuena por esta serie y por todo. Gracias. Gracias. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.